El problema no es tu vida, eres tú. Y lo sabes, aunque no quieras admitirlo. Prefieres pensar que todo está en tu contra, que la vida es injusta, que no has tenido las mismas oportunidades. Pero si eres honesto, nada de eso explica dónde estás hoy, porque no es tu pasado, no es tu entorno, no es tu situación, es lo que haces con todo eso. Porque hay gente con una vida peor que la tuya, que está avanzando más que tú. Es gente con menos recursos, con más problemas, con menos apoyo. Y aún así, avanzando. Entonces, ¿cuál es realmente el problema? No es tu vida, es tu mentalidad, es tu falta de disciplina, es tu forma de pensar y de actuar. Porque mientras sigas reaccionando, en lugar de decidir, nada va a cambiar. Vas a seguir en el mismo lugar, con las mismas excusas, con los mismos resultados. Y lo peor es que te estás acostumbrando a eso, porque el problema no es que no sepas qué hacer. Es que sabes exactamente lo que tienes que hacer y no lo haces. Sabes que estás perdiendo tiempo, sabes que estás procrastinando, sabes que estás eligiendo lo fácil una y otra vez. Y aún así, sigues haciéndolo. ¿Por qué? Porque te has vuelto experto en engañarte. Te dices que mañana empiezas, te dices que necesitas motivación, te dices que no es el momento. Pero en el fondo, sabes que es mentira. No necesitas más tiempo, no necesitas más información, no necesitas otro video. Necesitas hacer lo que ya sabes, pero no lo haces, porque hacerlo es incómodo, porque hacerlo exige disciplina, y tú has estado evitando eso. Has estado huyendo de lo difícil, has estado huyendo del esfuerzo real, has estado huyendo de convertirte en quien tienes que ser. Y cada vez que haces eso, te estás saboteando. No es la vida la que te frena, eres tú. No es el sistema el que te bloquea, eres tú. No son las circunstancias, es tu forma de responder a ellas. Porque la mayoría de la gente no pierde por falta de oportunidades, pierde por falta de disciplina, por falta de enfoque, por falta de decisión. Y tú estás en ese grupo ahora mismo, y lo sabes. Sabes que podrías estar haciendo más, sabes que podrías estar avanzando más rápido, sabes que estás por debajo de tu nivel real. Pero sigues igual. Sigues esperando, sigues dudando, sigues postergando. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias que no ves hoy, pero que vas a sentir mañana. En la vida que no construyes, en el dinero que no generas, en las oportunidades que dejas pasar. Porque cada día que no haces lo que debes, estás reforzando la versión débil de ti mismo. Y mientras esa versión siga dominando, nada va a cambiar. El problema no es lo que haces una vez, es lo que repites todos los días. ¿Ves? Porque tu vida actual no es un accidente, es el resultado exacto de tus hábitos, de lo que haces cuando nadie te ve, de lo que eliges cuando no tienes presión, de lo que decides cuando podrías hacer más, pero no lo haces, porque ahí es donde realmente se define quién eres. No en los momentos grandes, no en lo que dices, no en lo que planeas, sino en lo que haces cuando nadie está mirando. Y ahí es donde estás fallando. Porque en privado eliges lo fácil. Te distraes, postergas, evitas. Y luego
Quieres resultados públicos, quieres dinero, quieres progreso, quieres una vida diferente, pero no estás dispuesto a cambiar lo que haces en silencio. Y ese es el problema, porque nadie ve tu disciplina, pero todos ven tus resultados. Nadie ve tus excusas, pero tú sí vives sus consecuencias, porque cada pequeña decisión construye o destruye tu futuro. Entonces, cada vez que eliges no hacer lo que debes, estás votando por seguir igual. Cada vez que eliges distraerte, estás alejándote de lo que podrías ser, y lo haces todos los días, sin darte cuenta, sin cuestionarlo, sin frenarlo, porque se volvió automático. Te levantas, haces lo mismo, piensas lo mismo, actúas igual y esperas resultados diferentes. Pero eso no va a pasar. No mientras sigas viviendo en piloto automático. Más aún, no mientras sigas repitiendo hábitos que te mantienen donde estás. Porque el problema no es tu vida, es el sistema que tú mismo construiste. Un sistema de distracción, de comodidad, de excusas. Y mientras no rompas ese sistema, nada va a cambiar. Pero aquí es donde todo se rompe. Cuando dejas de mentirte y empiezas a ver la verdad. Porque no importa lo que digas, tus resultados ya están hablando por ti. Tu vida actual es la prueba. No de lo que quieres, sino de lo que haces. Porque puedes repetir que quieres cambiar 1000 veces. Pero si tus acciones no cambian, nada cambia. Y esa es la parte que no quieres aceptar. Porque aceptar eso significa que no eres víctima. Significa que no es la vida, no es la suerte, no es el destino. Eres tú. Y eso duele. Porque es más fácil culpar afuera que asumir lo que está pasando dentro. Pero mientras sigas haciendo eso, vas a seguir igual. Sin dinero, sin progreso, sin cambio. Porque hay gente con menos que tú, haciendo más que tú. Gente más cansada, más ocupada, con más presión. Y aún así, avanzando. ¿Por qué? Porque dejaron de justificarse, porque dejaron de esperar, porque dejaron de negociar consigo mismos. Y tú todavía estás negociando. Hoy no pasa nada. Mañana empiezo. Después lo hago mejor. Y cada vez que haces eso, te alejas más de todo lo que quieres. Porque no es una gran decisión la que cambia tu vida. Son las pequeñas decisiones, repetidas todos los días. Y tú estás repitiendo las equivocadas, porque al final no se trata solo de lo que haces. Se trata de quién te estás convirtiendo. Cada decisión que tomas te está moldeando. Cada hábito que repites te está definiendo. Y ahora mismo te estás convirtiendo en alguien que evita, que posterga, que se distrae, que no termina lo que empieza. Y eso tiene consecuencias, porque no puedes construir una vida fuerte siendo una persona débil en tus decisiones. No puedes tener resultados grandes con hábitos pequeños. No puedes avanzar si sigues siendo la misma versión de siempre, porque tu identidad siempre gana. Entonces, no importa cuánto quieras cambiar, si en el fondo sigues siendo el mismo, vas a actuar igual, vas a pensar igual, vas a decidir igual. Y por eso todo sigue igual. Porque no cambiaste quién eres, solo cambiaste lo que dices.
Y eso no es suficiente, porque el cambio real no empieza afuera, empieza dentro, en cómo piensas, en cómo te hablas, en lo que toleras de ti mismo. Porque si toleras la mediocridad, te conviertes en eso. Si toleras la distracción, te conviertes en eso. Si toleras no hacer lo que debes, te conviertes en alguien que nunca lo hará. Y eso es lo que estás construyendo ahora mismo. Una versión de ti que no cumple, que no actúa, que no cambia. Y luego te preguntas, ¿por qué tu vida no mejora? Y en algún momento tienes que parar. Parar de mentirte, parar de justificarte, parar de esperar. Porque si no lo haces, nada va a cambiar. No la próxima semana, no el próximo mes, no algún día, nunca. Porque estás atrapado en el mismo patrón. Piensas lo mismo, decides lo mismo, actúas igual. Y luego esperas resultados diferentes. Pero eso no va a pasar. No mientras sigas siendo la misma persona. Porque el problema no es tu vida, es la versión de ti que sigue tomando las mismas decisiones. Y esa versión tiene que morir. Tiene que desaparecer. Tiene que dejar de existir. Porque mientras siga ahí, va a seguir controlando todo. Tus hábitos, tus decisiones, tus resultados. Y eso significa que tu vida no va a cambiar. Por eso necesitas romper. Romper con lo cómodo, romper con lo fácil, romper con lo que ya conoces. Porque lo que ya conoces es lo que te tiene donde estás. Y sí, va a ser incómodo, va a doler, va a exigirte más. Pero ese es el precio. El precio de dejar de ser quien eres para convertirte en quien puedes ser. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces acepta esto. Tu vida no va a cambiar. Y cuando haces ese quiebre, todo empieza a cambiar. No de un día para otro, pero empieza. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a decidir diferente. Empiezas a actuar diferente. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas. Lo que antes postergabas, ahora lo haces. Y poco a poco, empiezas a reconstruirte. No como eras antes, sino como alguien nuevo. Alguien que ya no negocia consigo mismo. Que hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no quiere. Incluso cuando es incómodo. Incluso cuando nadie lo ve. Y ahí es donde empieza el cambio real. Porque ya no reaccionas, decides. Ya no dudas, actúas. Ya no te engañas, te enfrentas. Y eso empieza a reflejarse en todo. En tu enfoque, en tu energía, en tus resultados. Mientras otros siguen igual, tú ya no. Mientras otros siguen justificándose, tú estás avanzando. Mientras otros siguen esperando, tú estás construyendo. Y ahí es donde se crea la diferencia. No porque tu vida cambió, sino porque tú cambiaste. Porque el problema nunca fue tu vida, siempre fuiste tú. Y ahora también eres la solución. Así que deja de buscar respuestas afuera, porque ya sabes cuál es el problema. No es tu vida, no es tu situación, no es tu pasado. Eres tú. Y eso no es una condena, es una oportunidad. Porque si tú eres el problema, también puedes ser la solución. Pero solo si decides cambiar. No mañana, no después, ahora. Porque dentro de un año vas a estar en algún lugar. La única pregunta es,
vas a estar en el mismo, con las mismas excusas, con los mismos hábitos, con la misma vida, o vas a ser alguien diferente, alguien que dejó de mentirse, alguien que dejó de esperar, alguien que decidió actuar, porque el cambio no empieza cuando te sientes listo, empieza cuando decides, y ese momento es ahora. Así que decide, sigue igual o cambia de una vez. Porque nadie va a hacerlo por ti, nadie va a obligarte, nadie va a salvarte. Y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Recuerda, este canal no es para motivarte, es para cambiarte.